Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a continuar con este libro y de momento va a ser el último día. Voy a leer un cuento de aquí que se titula Cura de Amores. Y ya el próximo día he pensado leeros un cuento de Oscar Wilde, que me hizo mucha gracia, que se titula algo así como un millonario modelo, algo así, ¿no? Y bueno, he intentado por aquí, he intentado anunciarme, porque he visto que otros anuncian lo que por escrito y ponen fotografías de lo que van a hacer. Entonces he intentado, pero la verdad es que no atino. No sé cómo se hace eso de anunciarse. Entonces por eso pues me lo he anunciado aquí. Y bueno, ya todo esto es que las personas de mi edad es muy difícil que nos familiaricemos con internet, no entendemos las técnicas nuevas, ¿no? A mí ya me han hecho por ahí preguntas, haciendo un formulario de cómo me funciono con internet, ¿no? Si me apaño, ¿no? Porque hay mucha gente de mi edad que no. Ya de esto me estoy acordando que un día estaba yo en Murcia esperando el autobús y vienen dos mujeres mayores que yo, entendí yo, pero las dos muy peripuestas, con el pelo tintado, muy pintadas, con ropa muy elegante, y yo, pues, de aquella manera. Yo soy yo. Y entonces arriman por ahí las dos y dicen, oye, ¿sabes a qué hora pasa el autobús número no sé qué? ¿El horario que tiene? Digo, pues no lo sé. Digo, pero eso es muy fácil saber, lo buscas por internet y ya está. ¿Por internet? Yo, yo eso no sé cómo se hace de buscar por internet. Digo, si es muy fácil, mira, tiene que hacer esto. Y dice, no, yo no sé nada de eso. Digo, bueno, voy a buscártelo yo. Me pongo, se lo busco por internet. Le digo, pasan a tal hora y a tal hora. Se queda así mirando y dice, mira la vieja esta, lo que sabe. Y me quedé, y a mí eso me ofendió de la manera que lo dijo la vieja esta. Y voy yo y digo, oye, pero es que vosotras habéis creído que sois pollitas las dos. Digo, pues si sois más viejas que yo, las dos. ¿Qué me dice a mi vieja? Digo, mami, ¿cuántos años tienes tú? Pues 60 y tantos. Digo, yo tengo menos. ¿Y tú cuánto tienes? 60 y tantos. Digo, sois más viejas que yo las dos. ¿Qué coño me dice a mi vieja? Dice, bueno, si es verdad, ahora que te miro mejor. Digo, coño, que ahí está la edad. O sea, yo puedo decir que soy vieja, pero no me gusta que otros me lo digan, y más si son más viejos que yo. Digo, coño, me quedé algo, digo, pues qué tan estropea estoy yo, para que me diga esta, que soy más vieja que ella. Bueno, pues nada. Voy a leeros el cuento de hoy, que se llama Cura de Amores. Bueno, este cuento me gustó por varias razones, ¿no? Una de ellas es que trata el protagonista, tiene una conducta que en aquellos tiempos, estos cuentos se desarrollan en el siglo XIX, ¿no? Por una conducta morbosa y mal vista. Entonces, pero 100 años después, o más de 100 años después, más o menos, en estos tiempos, en la conducta que él tenía, gracias a internet, o por desgracia de internet, es una conducta habitual, ¿no? Hoy día. Y entonces, pues eso me ha llamado la atención. O sea, hay que ver cómo sabe captar lo que pasaba en aquellos tiempos, pues pasa ahora, y lo que en un tiempo está mal visto, en otro tiempo es normal, ¿no? Y bueno, ya me dejo de preámbulo y voy a empezar a leer. A ver cómo me sale, porque con estas calores me he puesto aquí un vaso, un poco de agua. Que se ahoga uno aquí leyendo. Bueno, comienzo la lectura, nos vamos al siglo XIX. Cura de amores. Pedro Proaza no conoció a su padre. Su madre, que afirmaba ser viuda, vivió alegre y desordenadamente hasta los 40 y tantos años. Luego tuvo que trabajar. Fue a temporadas costurera. Estuvo empleada para tomar medidas y encargos en un almacén de ropa blanca. Pasó un año de ama de llaves con un caballero solo, pero en ninguna parte logró ser simpática ni echar raíces, porque todo lo hacía de mala gana. Su índole vagabunda y errátil era superior y contraria a la sujeción que el trabajo implica. De joven, porque fue bonita, y aún de jamona,
por lo lagarta, supo sustraerse a ella. Bueno, es que en aquellos tiempos una mujer que tuviera un hijo soltera, como parece ser que le pasó a esta, pues eso estaba muy mal visto, ¿no? Y aquí un poco la está injuriando también, ¿no? Un poco, no mucho. Pero bueno, yo leo lo que pone. Pero precisamente al comenzar la vejez, cuando había de serle más doloroso, tuvo que ganarse el pan. No quiso sufrir tamaña desdicha y protestó muriéndose. Buena forma de protestar. Porque indudablemente murió de la pena rabiosa, de la amargura honda y reconcentrada que le produjo la sumisión forzosa a la voluntad ajena. Malas lenguas dijeron que en su barrio que esto de plegarse a lo que querían otros no debió de ser lo que más la torturase, pues siempre había vivido de ello, sin el verse privada de los placeres y regalos que tal complacencia trae consigo. En suma, fue muy alegre de casco, y cuando no pudo serlo, hizo dimisión de la vida. Por fortuna, para él, de su hijo se había hecho cargo 10 o 12 años atrás una hermana de la difunta, que era el reverso de la medalla, o sea, del hijo, se le ha hecho cargo una tía. Mujer honrada y seria, a ratos planchadora de lo fino, a ratos lectora, y siempre la persona de más confianza que tenía a su servicio la vieja duquesa, viuda de San Clemente de las Moras. Esta dama, por afecto a su criada, protegió al muchacho, al hijo de aquella. Primero pagándole colegio y luego haciendo que su hijo, el duque, le emplease en la oficina de la administración de sus bienes. Era este caballero un grande, chapado a la antigua en lo tocante al orgullo y altivez de raza, pero de claro entendimiento, en extremo bondadoso, y tan rico que sin salir de tierras suyas podía recorrer 11 provincias de España. Era rico, ¿sí? En la planta baja de su vetusta palación, cubriendo una enorme puerta de cuarterones, pintada al temple de azul claro, había una mampara con una tabla clavada en la cual se leía este letrero: Administración de la casa y estado del excelentísimo señor duque de San Clemente de las Moras, conde de Calderuela en Nieva. En esta oficina, donde ya trabajaban 5 empleados a las órdenes de un apoderado general, entró Perico Proaza. Este era el hijo de la mujer que había sido ligera de casco y él no conocía padre, no tenía padre conocido ni nada. Había sido criado por una tía suya. Y entra a trabajar a las órdenes de un marqués con muchos títulos. Se llama Perico Proaza. En un principio nadie le hizo caso. Se le consideró como un escribiente más que no hacía falta y a quien se había tomado por complacer a la duquesa. Poco tiempo después, el apoderado comenzó a observar que el muchacho era puntual, callado, respetuoso, sin bajeza y de formalidad superior a su año. Le confirió varios encargos y trabajos, y todo lo hizo bien. Le reveló secretos y supo guardarlos. Al cabo de un año no había en la familia quien no le quisiera, por su natural despejo y más aún por sus condiciones de carácter. Los duques libraron a Perico de quinta, porque antes se pagaba para no ir a la mil y para no ir a la guerra. Le dejaron horas libres para estudiar y le fueron aumentando el sueldo y la autoridad en la casa, de suerte que al cumplir los 24 años estaba en situación de gobernarla. Es una alhaja, si no se malea, solía decir el apoderado a los señores. Cuando yo me muera no necesitarán ustedes buscar quien me sustituya. A lo cual respondía el duque: es verdad, reúne prendas excepcionales, solo una cosa me disgusta en él. ¿Cuál, señor duque? Pues que para su edad es poco comunicativo, tristón, melancólico, y la tristeza en la juventud es de mal agüero. La vieja duquesa, dotada de tan buen corazón, pero mucho más lista y observadora que su hijo, decía: lo que sucede a ese muchacho es que pesan sobre él sus padres. Sabe que no hay quien sepa quién fue su padre, o sea que no.
no se sabe quién era su padre. Y que más le valiera no saber quién fue su madre. Pero es amable, dulce, cariñoso. A su tía, que le amparó de niño, hay que ver con qué mismo la trata. Y a nosotros, que le hemos hecho hombre, nos adora. Esa melancolía que le hace taciturno y sombrón se la quitará el tiempo y alguna mujer. La duquesa estaba en lo cierto. Si Perico creciera en el arroyo o le pusieran a oficio, la lucha con el hambre no le habría dejado pensar. El amparo de aquella familia, dando satisfacción a sus necesidades, dejó libre su imaginación y conforme se fue educando y puliendo, sintió con mayor viveza la fealdad de su origen y la carencia del arrullo materno. Aquella melancolía que inspiraba desconfianza era vergüenza de culpa ajena, nostalgia del decoro que otros perdieron. Claro, yo recuerdo, pues esto en mi infancia, si la madre pues había sido de vida ligera, pues eso afecta a los hijos, con la mancha que llevan, ¿no? Y no lo llevan toda la vida. No debería de ser así. El retrato físico de Perico está hecho con decir que era de aventajada estatura y gentil talante, ojos grandes y azules, barba rubia y apuntada. Salvo el pelo, que llevaba corto, había en su persona algo de la figura de Jesús, como la concibieron los pintores del Renacimiento alemán. Su triste serenidad y la nobleza de su porte le daban aspecto de gran señor venido a menos por malquerencia de la suerte. Tal era Pedro, a quien los duques querían y apreciaban, todo lo que el rico puede querer y apreciar a quien le sirve. Hasta le consideraban como raro ejemplo de sensatez y de cordura. Siempre está en su puesto, nunca se extralimita, solían decir para elogiarle. Y sin embargo, Pedro no estaba en su sano juicio. Vivía dominado por una manía tenazmente arraigada en su espíritu. El amor había hecho presa en su alma, pero no el amor a una determinada mujer, sino a muchas, a todas las que le agradaban. Hoy amaba a una, mañana a otra, sin hablarles nunca, sin poseerla jamás, pero teniendo constantemente ocupada la imaginación en sus hechizos, de los cuales se creía dueño, cambiando de amante al más leve impulso del deseo. Esto pasa con internet ahora, ¿no? Trabajaba en la oficina toda la mañana y por la tarde hasta las 4 en invierno y hasta las 5 en verano. A esta hora se iba el apoderado general, de quien él dependía, y quedaba libre hasta el día siguiente. Entonces, a no estar el tiempo muy malo, se marchaba de paseo, siempre al sitio de moda, a los lugares frecuentados por la gente aristocrática. Se fijaba en una señora que le gustase, la miraba, en días siguientes volvía a buscarla con los ojos y procurando ocasiones en verla de cerca hasta que se la aprendía de memoria, llevándose impresa en el pensamiento su figura para evocarla y contemplarla cuando a él le acomodase. Dotado de una energía prodigiosa para aprehender y retener mentalmente las líneas fisonómicas y los rasgos característicos de las que le llamaban la atención, conseguía hacerlas revivir en su fantasía y allí las conservaba cautivas como en un harén misterioso, donde, sin necesidad de la voz, a la menor insinuación del capricho, se le presentaban sumisas y, si él quería, enamoradas. Era al modo de un avaro que tuviera la facultad de soñar despierto con montones de riquezas. Pasaba junto a una beldad examinándola, detallándola con el rabillo del ojo y volvía a pasar hasta que rostro, cuerpo, modo de andar, si iba a pie, manera de reclinarse, si en coche, todo se lo apropiaba, almacenándolo en los senos recónditos de la memoria, que luego a su antojo se le devolvería. Se lo devolvieran horas sin mudar un pelo de su sitio ni alterar la expresión de un gesto. Había mujeres con las cuales
tenía de estos amores unilaterales y platónicos 3 o 4 meses. Otras le hastiaban a los 15 días o antes. Su potencia para retener imágenes y su facilidad para evocarlas rayaban en prodigio. Pronunciar mentalmente el nombre de la escogida y tenerla presente como si estuviera viva eran una misma cosa. De esta suerte estuvo en relaciones con las damas más aristocráticas y elegantes de Madrid y por excepción con algunas burguesas ricas de suprema distinción y belleza. Caracterizábase esta locura, si tal nombre merece, por lo mansa e inofensiva, pero no permanecía secreta. Varias de las por él favorecidas se habían fijado en Perico y unas por otras sabían que era un pobre loco, tranquilo, que se contentaba con mirarla sin asomo de insolencia ni descaro. A nadie perjudicaba, salvo a sí mismo, porque semejante ajetreo mental, fuera de las horas de oficina en que lo dominaba, le había predispuesto el cerebro a mayores perturbaciones. Así vivió algunos años, aguzándosele y perfeccionándose de día en día la facultad de retener las figuras de sus elegidas para recrearse en ellas ilusoriamente, cuando de pronto lo que era mero fenómeno especulativo pasó al dominio de la realidad. En cierta calleja excusada y en el momento de salir por la puerta trasera de una iglesia, vio cierto día una dama hermosísima. Iba vestida de alivio de luto, de negro con lazo malva. Era rubia, esbelta, de andar airoso y representaba de 25 a 30 años. Bastaba contemplarla un instante para adivinar en ella a la mujer persuadida de su belleza, acostumbrada a vencer y maestra en hacerse desear, pero caprichosa y pródiga de sus encantos luego de resolverse a rendirlos. Todo esto daba a entender sus ojos grandes, azules, claros, de mirar lánguido pero insistente, y las líneas de su cuerpo que parecía estremecerse a cada paso. Perico la encontró de frente, causándole tal impresión su belleza que se le pintó el asombro en la cara. La dama, comprendiendo el efecto que había causado, se sintió lisonjeada, pero el modesto pelaje de su admirador le hizo poquísima gracia. Perico le pareció un hombre guapo, pero no un caballero en lo que se refiere a la ropa. Luego siguieron andando en sentido contrario. Perico se volvió para mirarla desde una esquina y la vio subir a una magnífica berlina que la esperaba. Después el coche pasó junto a él en el momento que ella bajaba el vidrio. El infeliz perdió la tranquilidad, el apetito y el sueño. Presto comprendió que aquella vez sus impresiones eran distintas de las pasadas. En un principio, el semblante y el cuerpo de la dama, reproducidos en la mente por la voluntad, con su acostumbrada potencia de recordación, le causaban indecible agrado. Aquella imagen se le presentó tan obediente como la otra, mas cuando quiso borrársela de la imaginación, no pudo. En vano intentaba arrancársela del pensamiento, aunque fuese para volver a llamarla. No se iba. Antes, al contrario, permanecía y persistía, adquiriendo por horas, por momentos, más intensos caracteres de realidad. La tenía delante, no ya como un deseo que se cuaja en el aire, sino a modo de aparición tenaz que amorosa e implacablemente le hostigaba. Por otra parte, la circunstancia de que ella se hubiese dado cuenta del efecto que le causó su belleza le molestaba sobremanera, porque juzgaba imposible buscarla y seguirla sin que lo notara. Ya en aquel amor no existía el secreto, el misterio en que se fundaba su dulce desvarío. Arrastrado, sin embargo, por una fuerza superior a su voluntad, volvió a la calleja, frecuentó aquellos lugares y tuvo suerte de verla. Lo que no consiguió fue pasar inadvertido. Aunque pretendió dominarse, de nuevo se le asomó la admiración a los ojos, mas lo sorprendente del caso fue que a ella se le alteró el rostro con expresión vagamente gozosa.
No puso el semblante que pone la dama aristocrática, a quien molesta que la mire amorosamente un hombre de condición inferior a la suya. Lo que expresó fue el recóndito agrado de la mujer halagada, lisonjeada, por haber inspirado un sentimiento tanto más sincero cuanto que quien lo experimenta ha de saber que no debe esperar verlo correspondido. Pasó mucho tiempo, Perico siguió buscándola, mirándola, contemplándola, sin tratar jamás de acercarse a ella. Y aquí quedaría envuelta en el misterio la aventura de Perico Proaza, si no revelase lo que sucedió después la siguiente carta, escrita por la condesa viuda de Bocangel a su prima Madama de Coretran. Bueno, esta es una carta que escribe ella, la que era admirada, la mujer esa que era una condesa. Entonces le escribe una carta a su prima. Dice: querida Hortensia, con decirte que cuando vuelva a París no haré la vida frívola y alocada que antes hice o que, para hablar con propiedad, hacíamos, está mi situación explicada. Iré a comprar ropa, pero se acabaron los devaneos y las imprudencias. Estoy enamorada de veras, y asómbrate, yo, la mujer más buscada, más solicitada, aprestuada por los conquistadores ricos, elegantes y de buen tono, he tenido que proceder a la busca y captura, como creo que se dice en lenguaje judicial, del hombre a quien quiero, que es pobre y que va vulgarísimamente vestido. Cuando después de haberme seguido muchas semanas quedé persuadida de que nunca se atrevería ni aún a escribirme, determiné averiguar quién era, resuelta a procurar luego que se acortasen entre nosotros las distancias, a menos que la condición de su vida no lo hiciese absolutamente indigno e imposible para mí. Pronto supe que estaba empleado en casa de mi tía, la vieja duquesa San Clemente de las Moras. Fui a verla, y los elogios que hizo de él me inspiraron la línea de conducta que adopté. Sabía todo eso, repuse en el acto, y como ese hombre es una alhaja y la administración de mis bienes anda muy mal y yo estoy medio arruinada, he venido a pedir a usted que me lo preste, que le deje usted venir a mi casa cuando él quiera, como quiera y el tiempo que le parezca, a ver si me la gobierna y salgo de dificultades y atrasos. O sea, se enteró quién era, estuvo averiguando quién era y se enteró que estaba trabajando en casa de una tía suya, la condesa esta, duquesa. Y entonces le dijo a su tía que había oído hablar muy bien de este chico y que lo dejara que fuera a su casa también a trabajar para administrarle a ella las cosas. En el acto le mandó llamar. Para él y para mí, para los dos, fue un momento de prueba. Cuando salió del gabinete, la duquesa me habló de él largamente, contándome no sé qué extrañas manías de aquel hombre. Me dijo que se enamoraba de cuantas señoras veía, que aparte sus dotes de administrador y organizador era un chiflado. Qué sé yo, muchas rarezas, cosas absurdas. Ella sí que debe estar chiflada. Restaba para mí lo más difícil, persuadirle de que yo no era una mujer desapudorada y liviana. A la mañana siguiente, cuando se presentó en mi casa, le dije con los ojos bajos y lo más turbada que pude: ayer, al ir a ver a la duquesa, no sabía quién era usted, pero usted comprenderá que eso no es posible. Entonces él, con aplomo admirable, repuso: no la comprendo usted, señora condesa, ¿usted me conocía? Yo le pregunté entonces, desconcertada: ¿pero usted no me conoce a mí? A lo cual contestó con pasmosa serenidad: ayer fue la primera vez que tuve el honor de hablarla y aún de verla. Y la situación estaba salvada. Fingiendo que no me conocía, no resultaba vergonzoso para mí que yo le hubiese buscado. Andando el tiempo me convencí de que la duquesa tenía razón. En el cerebro de Pedro había algo enfermizo, débil y peligroso, como hay en mi corazón, y tú lo sabes, algo anómalo, pervertido y malsano. Pero los dos nos curamos mutuamente.
yo dando realidad a sus ensueños platónicos, él infundiendo poesía a lo que para mí nunca la tuvo hasta ahora. Hoy comprendo que no está la íntima y soberana dicha del amor en inspirarlo, sino en sentirlo. Lástima grande que cuando amamos de veras no podamos extirpar el recuerdo de cuando creíamos que amábamos. Adiós, Monina, y envídiame ahora como te he envidiado otras veces tu prima Teresa. Ya veis que bien está. No he terminado de entenderlo, ¿no? No sé si al final se lían de verdad o simplemente continúa la cosa en tema platónico. Parece que se lían de verdad, ¿no? Y ya veis, ¿no? Este hombre que bueno, que vivía en su mundo de fantasía, ¿no? Veía mujeres, hacía ilusiones, tenía fantasía y así vivía. Bueno, y la otra también se ve que era una mujer que estaba como muy quemada por la vida, ¿no? Y bueno, y se lo creía mucho, como que era muy superior, que podía cualquier hombre engatusar, ¿no? Y al verse por en fin, no he terminado de entender si realmente se lía o simplemente sigue la cosa como amor platónico. Bueno, y hoy día pasa mucho estas cosas por internet, personas que no se conocen, ¿no? A mí me ha pasado también, ¿no? Yo me divorcié hace muchos años ya, ¿no? Y claro, entraba a internet, descubrí internet. Y bueno, a veces conoces a personas que no las conocen, personas simplemente que te escriben a través de correo o a través de páginas. Y entonces hay una conexión muy grande, ¿no? Y terminas enamorándote de esa persona y estás pues como estaba este que veía a alguien y estaba con su imaginación ahí, que luego no se centraba. Luego a esta mujer no se la puede quitar de la cabeza, claro, porque esas cosas no siempre se pueden controlar. Es que no tiene uno control de uno mismo, ¿no? Entonces es muy común ahora gente que se enamora por internet, bueno, incluso se dan, el otro día leí la estafa del amor, o sea, uno que se dedicaba a enamorar por internet, a través de internet, y luego estafaba a las mujeres, ¿no? Y había estafado a muchas. Bueno, también se da, no todo es negativo, también hay personas que se conocen por internet, se enamoran y luego se casan, ¿no? Pero bueno, pero también la vida es compleja, la vida. Yo, por ejemplo, una vez una persona, yo me enamoré, me llenaba mucho por internet y no la conocía y ojalá no la hubiera conocido porque era bonito eso, ¿no? Poder hablar a alguien que te entiende y poder decir lo que piensas y lo que sientes sin más, así sin más. Y yo no quería ni conocer a esa persona porque era de muy lejos, ¿no? Y no podía ser por la distancia y por otras cosas. Entonces, claro, ya cuando conoces a la persona y si te gusta, pues ya quieres más. Y si no puede ser, pues al final se acaba. Por eso, pues la vida es compleja, no sé. No sé si esto era una cosa, terminó en cosas puramente platónicas o llegó a ser realidad. No lo he terminado de entender tampoco. Pero que eso es posible, hay muchas formas de... La vida tiene muchos componentes, como el ajedrez. El ajedrez yo lo comparo con la vida. Nunca se termina de aprender a jugar al ajedrez. Siempre te surgen cosas nuevas. Un juego maravilloso el ajedrez, ¿no? Pues la vida es lo mismo. Nunca se termina de aprender. Siempre surgen cosas nuevas. Y puede uno ser feliz o desgraciado de muchas maneras. Pues más vale estar bien. O llegar a un equilibrio en la vida. Y de muchas formas. Pues este era así. Y ahora pues me parece bien todo, ¿no? ¿Por qué no? Cada cual que busque su manera de estar en equilibrio y de estar bien. Y si era así, yo ahora ya no entro a internet. Un tiempo en que me entusiasmaba mucho, pero ahora ya, aunque no tengo pareja, pero no entro tampoco. Ya eso me ha cansado, ¿no? Ahora es muy superficial todo, no conoce a alguien, si ya quieren eso. Yo estoy años ya sin entrar a internet. No me gusta, hay mucha superficialidad, ya no me llena nada. Pero antes era diferente, antes había personas que querían, pues personas solitarias, que no se sienten comprendidos en su ambiente y buscan conocer a otras personas con aficiones semejantes, con gustos semejantes, para poder expresarse libremente, para poder ser uno mismo, y eso es algo sano.
entiendo yo. Hay que tomar la parte buena. Bueno, ya me he enrollado mucho, ya corto y cuelgo. Ya sabía, el próximo día venid que voy a leer un cuento de Oscar Wilde, muy interesante. Venga, saludos.